Bueno, jóvenes, vamos a continuar con nuestro breve curso de Python. El siguiente tema es funciones. Bueno, para empezar, ¿qué es una función? Sabemos que es un pequeño bloque de código o gran bloque de código, aunque no es recomendable, que realiza una tarea específica y pues está identificado a través de un nombre o, valga la redundancia, un identificador. Esta función, una vez que está definida, pues cada vez que queramos realizar la tarea, pues simplemente hacemos lo que llamamos una llamada a dicha función. ¿Qué características tiene? Pues principalmente o de manera común pueden desplegar algún tipo de información, pero también puede procesar datos, puede retornar resultados de las tareas realizadas. Y pues también podemos enviar algún tipo de información a la función para que sea la información que se necesite procesar. ¿Por qué creamos funciones? Pues la manera más común o la razón más común es porque necesitamos realizar una tarea varias veces, en varias ocasiones durante nuestro programa, y entonces en lugar de estar repitiendo el código cada vez que sea necesario, pues simplemente definimos una función y hacemos llamadas a dicha función cada vez que se necesite realizar esa tarea. Entonces, adicionalmente esto, pues permite que sea más fácil escribir el código, leerlo, hacer pruebas y corregir en caso de encontrar errores. Bueno, en el caso de nuestro lenguaje Python, ¿cómo se define una función? Utilizamos la palabra reservada def, seguida por el nombre o el identificador de la función con los parámetros comunes de la definición. En este caso, esos paréntesis pueden estar vacíos o pueden contener alguna declaración de parámetros. Al final de la línea ponemos 2 puntos para indicar que ahí termina la definición, y en las líneas consecutivas, igual que como lo vimos en el control de flujo, todas las líneas que estén indentadas van a pertenecer a esta función, y cuando termine la indentación, cuando regresemos al mismo nivel de la palabra def, ahí terminará nuestra definición de función. Entonces lo que dice aquí, el cuerpo va a ser todas las líneas que estén indentadas después de esta línea def. Como dato importante para nuestras buenas prácticas, las funciones, al ser declaradas, es común que la primera línea dentro del cuerpo de la función sea un comentario que llamamos un comentario de docstring, el cual pues es una breve definición de la tarea para la que está creada esta función. Entonces las docstrings o los docstrings que nosotros vamos a declarar se hacen a través de una cadena de texto en comillas triples. Entonces vean que aparecen 3 veces comillas al inicio, ponemos la definición, que es un comentario, y termina también con triples comillas, y después de eso pues ya vendrá el código de la función. Esto es simplemente un comentario de documentación, no tiene nada que ver con la funcionalidad programada, y en todo caso es opcional. Si no lo ponemos, no afecta a nuestro programa. Una vez que está definida una función, ¿cómo hacemos el llamado a dicha función? Pues simplemente dentro de nuestro script ponemos el nombre de la función con los paréntesis vacíos en caso de no tener parámetros, o enviando los argumentos necesarios de acuerdo a los parámetros que estén definidos en nuestra función. ¿Cómo envío esos parámetros o cómo se declara una lista de parámetros? Bueno, pues simplemente dentro de estos paréntesis vamos a declarar, igual que en cualquier otro lenguaje, pues una lista de datos que espero recibir. Solo que a diferencia de los lenguajes, como ya dijimos, son variables dinámicas, no es necesario declarar el tipo de dato que queremos. Por ejemplo, tenemos una función básica en este caso que dice decir hola y recibe un parámetro que es el nombre, que es una variable. Viene el comentario de documentación, imprimir el mensaje hola con el nombre que es el parámetro recibido.
y podemos agregar más líneas si es necesario. Una vez terminado, pues para hacer las llamadas, vean, está al mismo nivel de indentación que def. Hacemos la llamada usando el nombre de la función y enviando el argumento que se fue definido, que en este caso era un nombre, y entonces mando como argumento un string que es Jesús. Si vamos a nuestro código, si vamos a PyCharm, vemos que está definida la función tal como está en la diapositiva, y cuando únicamente está definido, si lo ejecutamos, pues sabemos que no hace absolutamente nada, porque solo está creando la función, no se está ejecutando el código. Para que se ejecute, pues tengo que hacer la llamada, y entonces vemos que en nuestra consola pues ya aparece el mensajito de hola con el argumento o el valor del argumento que enviamos, que fue el nombre de Jesús. Bueno, entonces es importante que tengan cuidado con el nombrado de estos datos. Parámetros es la lista de variables declaradas en la definición de la función. Argumentos son los valores que se envían cuando se hace una llamada a la función. El argumento es pasado como un valor y se almacena en un parámetro definido dentro de la función. Entonces, aunque podemos entenderlo sin ningún problema, es mejor tener cuidado con esos datos. Bueno, como primer práctica hay que completar este elemento, que sería generar una función de libro favorito, que lo que va a hacer es imprimir un mensaje con el título del libro que enviemos nosotros. Bueno, andando más en esta parte de pasar argumentos, pues puede enviar una lista de argumentos o de parámetros, no necesariamente uno, y pues cuando se haga la llamada se tendrán que pasar todos los que hayan sido definidos en la función. Pero hay diferentes formas de hacerlo. Podemos mandarlos de manera posicional, es decir, depende de la posición en la que sean declarados, a través de una palabra clave que sería el nombre de la variable en donde se van a almacenar, el nombre del parámetro, y podemos enviar incluso listas o diccionarios como valores en la llamada a una función, no solamente variables o valores simples. Bueno, en primer lugar, valores posicionales, pues es la forma más común. En el orden que son declarados los parámetros es el orden en el que tenemos que enviar los argumentos. Si los enviamos de manera diferente, en un orden distinto, pues entonces no va a funcionar como esperamos. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Vamos a ver su ejecución. Entonces está definida la función que recibe el nombre y la calificación. Los primeros dos llamadas hacen el envío correcto y vemos que obtenemos el mensaje que esperamos, pero en la tercera llamada enviamos al revés los valores, ¿no? Primero va la calificación y después el nombre, entonces obviamente el funcionamiento no es el esperado. Entonces ahí está el comentario de que el orden sí importa cuando hacemos el envío posicional. La segunda forma es a través de palabras clave. Entonces asociamos el valor con una palabra clave al momento de mandarlo llamar, y entonces al hacer este llamado pues no importa el orden en el que lo enviemos, porque los parámetros van a estar ligados a través de esa palabra clave que es el nombre de la variable, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, tenemos la misma definición de la función, nombre y grado, y calificación. Y cuando los hacemos la llamada, pues lo que tenemos que hacer es indicar a qué variable lo vamos o a qué parámetro lo vamos a asignar, ¿no? Entonces en este caso, vean, hacemos la misma llamada, pero está ligado el valor del nombre con la variable name y la calificación con la variable grade. En ambos casos, solo que están en orden distinto, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces cuando asignamos directamente a qué parámetro se va asignar cada valor, no es necesario tener cuidado con el orden en el que son declarados, ¿sale? Entonces, como práctica igual, agreguen una nueva función, comprar gorra, que pues les pide que hagan una función y la manden llamar de las dos maneras, con argumentos posicionales y con argumentos de tipo palabra clave.
Y decíamos, no es la única manera, también puedo enviar listas o diccionarios. Entonces aquí vemos cómo pasar una lista como argumento a una función. Obviamente la función tiene que estar esperando esa lista para poderla trabajar, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenemos la misma función de decir hola, pero espera como parámetro una lista y a través de un for recorre la lista para decir hola a todos, ¿no? Entonces creamos una lista de usuarios supuestamente y mandamos llamar a nuestra función pasándole la lista, ¿sí? Entonces en ese caso pues tenemos definidos 3 nombres en nuestra lista. Al enviarla pues nos salen 3 mensajes de hola con cada uno de los nombres que tiene dicha lista. ¿Ok? Bueno, entonces al enviar esta lista pues los cambios que hagamos dentro de la lista son permanentes, es decir, pasamos la lista como le llamamos. Hay 2 formas de pasarla por valor o por referencia. En este caso es por referencia, es decir, le digo dónde está almacenada la lista y todos los cambios que se hagan en esa lista van a ser permanentes. Entonces si tuviéramos una función como esta en la cual recibo la lista y un elemento más que vamos a agregar a la lista, al momento de ejecutarla pues podemos ver que el mensaje que imprime items are dentro de la lista dice cuál es, y una vez terminada la función volvemos a imprimir nuestra lista original de 3 elementos que ahora ya tiene 4, es decir, cuando termina la ejecución de la función tenemos los cambios realizados sobre la lista original. Si queremos evitar esto, en caso de que no queramos modificar nuestra lista original, solamente hacer elementos o cambios internos dentro de la función, pues sabemos que podemos crear una copia de la lista, ¿no? Con un slicing. Entonces podemos crear la misma función, pero en lugar de enviar la lista directamente, enviamos un slice o con un slice completo, una copia completa de la lista. Así que la función recibe una copia. Entonces vemos los primeros 2 mensajes y el segundo, la segunda llamada, agrega una vez un elemento más dentro de la función, pero al salir de la función nuestra lista original no se ve modificada, no se queda con los 4 elementos que tenía antes de la llamada de la función. El elemento JSON solamente se agregó a la copia de la lista que recibió de manera interna nuestra función. Entonces una práctica más para que refuercen este conocimiento pues va a ser esta práctica 18 acerca de el uso de nombres de músicos famosos. Bueno, y otro elemento importante de las funciones decíamos es que pueden retornar valores, regresar un resultado de las tareas que estén realizando al momento de mandarla a llamar. Ese retorno de valores pues toma algún valor generado internamente o el resultado de alguna operación y lo regresa a quien haya hecho el llamado de la función para poderlo utilizar de la manera que lo necesite el programador. Entonces lo único que tenemos que agregar en una función es una línea de return con el valor que queramos regresar. Igual este valor puede ser un valor simple o una lista, ¿no? En este caso recibe un nombre y un apellido y retorna el nombre completo, ¿no? Simplemente haciendo una concatenación, y además lo regresa en formato título, que es decir, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y entonces cuando hacemos una llamada pues simplemente esa función no va a imprimir el valor, lo va a retornar. En este caso se almacena en una variable y después hago la impresión de esa variable para que podamos ver su contenido. Entonces si lo vemos en PyCharm pues ahí está la misma llamada, y al imprimir pues vemos que aparece el nombre que le dimos completo en formato título. ¿Ok? Y para retornar listas pues es lo mismo, trabajamos de manera interna con una lista. En este caso es la misma función, pero recibe una lista de nombres y una lista de apellidos, va concatenando y creando una nueva lista que en este caso la declara como full names, y esa lista full names es la que retorna como valor al final de la función.
y pues aquí está la prueba, ¿no? Entonces si vamos a la ejecución, pasamos 3 nombres y 3 apellidos y mandamos llamar a nuestra variable full names, retorna una lista que guardamos en este caso en la variable names, y al imprimirla pues vemos los 3 nombres completos. Bueno, para terminar, muchachos, a estos archivos en los cuales definimos funciones, o vamos a ver más adelante clases también, les llamamos módulos, o se les llama módulos porque hacen algo similar a los módulos o a las bibliotecas de clases que se creaban o se crean en C, en C# y en otros lenguajes. Y entonces estos módulos los podemos mandar llamar en otros archivos que serían los archivos ejecutables o scripts de Python, donde podemos hacer la importación de las funciones creadas en el módulo. Aquí vemos un ejemplo, tenemos un archivo independiente en el cual si tratamos de hacer una llamada, por ejemplo, a la función inicial que creamos, pues nos marca error, ya que no está definida en este script. Podemos importar la función o las funciones de un módulo de diferente manera. Una es a través de la importación del módulo, un import con el nombre del archivo donde está definido, y pues podemos a través de ese nombre, que funciona como una especie de objeto, hacer llamadas a las clases o las funciones definidas en él. La segunda manera es decir, de ese módulo importar únicamente una función o una clase específica, y después pues ya puedo hacer las llamadas a esa función sin ningún problema, pero solamente a esa. Si hay otra función definida, no se puede mandar llamar. Y la tercera forma es igual, de el módulo tal, hacer una importación de todos los elementos definidos en él con un import asterisco. Y entonces podré hacer uso de todas las funciones definidas en él. Bueno, entonces con esto completamos este tema de funciones. Es una breve introducción, hay más cosas que podemos realizar, pero por el momento creo que es suficiente. Nos vemos en el siguiente tema.